Hola a todos, mi nombre es Juan Luis Hernández López. Primero quisiera agradecer al comité organizador del ENOAN 2021 por haber aceptado mi cartel. El nombre del cartel es Descomposición de Helmholtz en R2 utilizando un algoritmo de gradiente conjugado con precondicionador óptimo. Este trabajo es asesorado por el doctor Jorge López López. Varios problemas y aplicaciones requieren un conocimiento profundo de un campo vectorial en una región. Una herramienta importante en ese contexto es el teorema de descomposición de Helmholtz, que garantiza que bajo ciertas hipótesis, un campo vectorial U definido en un dominio omega puede ser representado por una suma de dos campos vectoriales. Un campo vectorial solenoidal, esto es un campo cuya divergencia es cero, y un campo irrotacional, es decir, un campo cuyo rotacional es igual a cero. En este trabajo vamos a denotar el campo solenoidal como U sub S y el campo irrotacional como U sub P. Esta descomposición es importante porque las propiedades como la incomprensibilidad y la vorticidad se pueden estudiar directamente mediante el estudio de estas componentes. El problema que estamos considerando en este trabajo es la descomposición numérica de un campo vectorial U en su componente solenoidal y su componente irrotacional. En ese caso, el dominio omega es un dominio de Lipschitz, un conjunto de R2 acotado con frontera gamma igual a gamma sub n unión gamma sub d. Como condición, pues como el campo solenoidal es solenoidal US, entonces la divergencia del campo US tiene que ser 0 en omega. Y el campo irrotacional va a ser igual al gradiente de un potencial escalar. También se pide como condición de que la componente solenoidal es tangente a una parte de la frontera gamma que vamos a denotar como gamma sub n. Y en ese sentido, pues gamma sub d va a ser igual al complemento de gamma sub n con respecto a la frontera gamma. Para resolver este problema numéricamente se va a aplicar una metodología basada en la solución de problemas de punto silla para encontrar simultáneamente el campo solenoidal y el potencial escalar P. Para esto se va a utilizar un algoritmo de gradiente conjugado precondicionado óptimo combinado con un método mixto de elementos finitos para resolver problemas elípticos. Para encontrar la descomposición de Helmholtz, vamos a considerar un campo vectorial U en H divergencia de omega, donde H divergencia de omega es este conjunto. Si se cumplen las condiciones de 1 a 4, se puede demostrar que la pareja A sub S, P satisface este sistema de ecuaciones, que la vamos a anotar como 5. Siguiendo a J. López, H. Juárez y M. Sandoval, el problema de punto silla 5 se transforma en la ecuación operacional A de P igual a la divergencia de U, donde A es un operador que va de L2 de omega a L2 de omega, dada por esta ecuación. A de mu es igual a la divergencia de U de mu. Con U de mu la solución de esta ecuación, que vamos a denotar como 7. Se resuelve la ecuación 6 usando un algoritmo de gradiente conjugado con precondicionador óptimo, que opera en L2 de omega. El precondicionador óptimo está dado por B a la menos 1 de L2 de omega a L2 de omega, definido por BQ igual a phi de Q, donde phi sub Q es solución del problema 8, dada por esta ecuación. El algoritmo de gradiente conjugado utiliza en su interior la ecuación 7 y la ecuación 8, que son resueltas por métodos de elementos finitos. Un esquema del algoritmo de gradiente conjugado es el siguiente. En el primer paso pues, se da el valor P sub 0 en L2 de omega y se aplica el método de elemento finito para encontrar el campo UP0. Como
Como se puede observar, bueno, aquí en ese método, en el paso 1, en el paso 3, en el paso 5 y en el paso 8, se aplica el método de elemento finito en mallas diferentes, en dos mallas diferentes. Una vez que se cumple el criterio de convergencia, se da como salida la función, el potencial escalar P y el campo vectorial solenoidal U sub S. Se aplica el algoritmo de gradiente conjugado a un campo vectorial en R2, dada por sus componentes solenoidales y rotacionales siguientes. La componente solenoidal del campo U es igual a menos el seno de pi por X por el coseno de pi por Y, coma el coseno de pi por X por el seno de pi por Y. Y la componente rotacional es igual a pi por el coseno de pi por X más Y, coma pi por el coseno de pi por X más Y, que es igual al gradiente de esta función escalar. En este caso, pues tenemos el campo vectorial U, y estas serían sus componentes solenoidal y su componente irrotacional. Las gráficas o los campos vectoriales están graficados aquí. Ese sería el campo, en esas gráficas, ese es el campo U, el campo US y el campo UP. Se aplica el método, el algoritmo de gradiente conjugado precondicionado al campo U y se obtienen los siguientes resultados numéricos. En esa tabla se muestra, bueno, se aplicó el método de gradiente conjugado precondicionado y también el algoritmo de gradiente conjugado sin precondicionador. Se aplicó el método en varias mallas, diferentes mallas, y se obtuvieron numéricamente, pues, el error relativo de la componente solenoidal con el gradiente conjugado, y también se calculó la norma L2 de la divergencia de la componente solenoidal. Y en esta columna se guardan las iteraciones que se hacen con este método de gradiente conjugado. Aquí el error de tolerancia es igual a 10 a la menos 4. Para el método de gradiente conjugado se hace lo mismo. Se calcula el error relativo de la componente solenoidal, la norma L2 de la divergencia de la componente solenoidal y las iteraciones que se hacen. En la figura número 2 se muestran las líneas de corriente para el campo vectorial solenoidal exacto, que está a la izquierda, y el aproximado. Estas serían las líneas de corriente para el campo vectorial aproximado. En este caso se está haciendo, se está aplicando el método de gradiente conjugado precondicionado con una malla de 33, una malla gruesa de 33 por 33 y una malla más fina de 65 por 65. En la figura 3 se muestra el potencial escalar exacto a la izquierda y el aproximado a la derecha. También se utiliza una malla gruesa de 33 por 33 y una malla más fina de 65 por 65 en el método de gradiente conjugado precondicionado. Como conclusiones, podemos decir lo siguiente. Hemos aplicado un precondicionador óptimo para el algoritmo iterativo de gradiente conjugado para resolver la ecuación del operador asociada a la formulación del punto silla del problema de descomposición de Helmholtz. Los resultados numéricos muestran que el nuevo algoritmo de gradiente conjugado precondicionado y su aproximación estable por medio de una discretización de elementos finitos mixtos conservan las buenas propiedades del algoritmo de gradiente conjugado no precondicionado, pero es mucho más rápido y produce mejores resultados. No es necesario imponer condiciones de contorno en el multiplicador, como se hace con los enfoques elípticos. Además, no es necesario el postprocesamiento del potencial escalar para encontrar el campo vectorial del multiplicador, ya que el multiplicador y el campo vectorial solenoidal son encontrados simultáneamente por el algoritmo. Aquí tenemos algunas referencias y bueno, pues gracias, muchas gracias.